Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Segunda de Timoteo 3:12. Bienvenidos a Mujer para la Gloria de Dios. Quien les habla, Ailín Pagán de Salcedo y nuestra querida Katy Cheraldi de Núñez. ¿Cómo estás, Katy? Muy bien. ¿Y tú, Ailín? Muy contenta y agradecida al Señor de poder tener este espacio, esta nueva oportunidad de compartir de su palabra, de seguir aprendiendo de la vida de Pablo. Yo creo que quien aprende más somos nosotras. Así es, por eso es realmente una bendición poder tener este espacio de Mujer para la Gloria de Dios. Una producción del Ministerio de Mujeres ESER de la Iglesia Bautista Internacional IBI bajo la sombrilla del Ministerio de Integridad y Sabiduría. La intención de este espacio es poder estudiar la Biblia, el carácter de Dios y la historia del Evangelio centrado en Cristo, buscando que las verdades bíblicas permeen nuestra mente y transformen nuestras vidas como mujeres cristianas. Amén. Les invitamos a suscribirse al canal de YouTube de Radio Eternidad para que puedan ver este programa y todos los demás que están allí grabados, y darle me gusta a este video y compartirlo para que este contenido pueda ser de edificación para muchas otras mujeres y algunos hombres también, ¿por qué no? El programa de hoy lo hemos titulado Pablo, un ejemplo de firmeza. Eso sí es verdad. Wow. Gracias a Dios por todas aquellas que nos apoyan con su sintonía y mensajes. En verdad es una bendición poder compartir con ustedes. Dios permite que para el cierre de este programa estemos claras en la respuesta a la pregunta que nos planteamos al iniciar este programa. Mujer, ¿qué tan firmes son tus convicciones? Ouch, como yo diría. Que nos ponga a pensar. Que nos ponga a pensar. Recuerden que tenemos una forma más para compartir con ustedes a través de algunas preguntas que estamos posteando en Instagram para que puedan sacar mayor provecho personal al contenido de Mujer para la Gloria de Dios. No dejan de responderlas. Y como siempre, antes de iniciar con nuestro programa, vamos a presentarnos a nuestro Señor en oración. Ailín, ¿tú podías orar para nosotros? Claro que sí. Amantísimo Padre Dios, te damos tantas gracias porque no somos nosotros en control ni orquestando las cosas, sino tú. Ayúdanos, Señor, a aprender de Pablo para que nuestras convicciones sean tan firmes que no importa si el suelo debajo de nuestros pies tiemble, Dios, que podamos estar firmes, cimentadas, Señor, en ti, en lo que tú eres, Dios, en el Dios fiel, bondadoso, que siempre, siempre cuida de sus hijos, Señor. Yo te pido que, Dios, tú puedas ministrar a todas las mujeres, hombres, todo lo que escuchemos, el contenido de este programa, para que puedan ser alentadas y retadas en sus convicciones, en ti, en su firmeza de fe, Señor, para que éstas echen fuera todo temor de sus mentes y corazones. Esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Katy, en el programa anterior, Mayra y tú continuaron hablando sobre sí, porque tenemos ya varios programas, es que hay tanto que decir, hablando sobre el carácter de Pablo, sobre cómo se fue desarrollando, además de evaluar cómo pudo tolerar tantas y tan grandes tribulaciones y siempre manteniendo su gran confianza en Dios y evaluando los acontecimientos según la orquestación de Dios, como diría nuestro pastor Miguel, por encima del sol. Me encanta esa expresión, no es solamente limitada en las circunstancias opresivas que estaba viviendo Pablo, sino cuál era el propósito de Dios, qué más hay detrás de todo esto. Dios nos ayude a poder ser como Pablo y ver las cosas desde la óptica divina. Pablo también pudo llegar a tal punto de rendición por esta única certeza que había en su corazón, y es que Dios se glorificaba más en las debilidades que en las fortalezas, y esto es una convicción que definitivamente Pablo albergó en su corazón. Porque aún en sus momentos más oscuros él nunca dudó, porque sus convicciones eran muy firmes. Y tenemos que llegar allá. Ese es el objetivo, debería de ser el objetivo de todos nosotros los cristianos. Y cuando lo hacemos, no importa lo que está pasando, no perdemos el gozo. Ni la esperanza. Exactamente. Amén. Así es, Katy.
Vimos también cómo cuando al Pablo regresar a la iglesia de Jerusalén, la que vendría siendo como su iglesia local, después de su tercer viaje misionero, que le explicó cómo le había ido en todos sus traslados, todas las visitas, todo lo que hizo. Sí, en ese tiempo no había WhatsApp ni teléfono. Después de informar a su iglesia y ponerle al tanto que cualquiera pensaría que vendría un tiempo de descanso porque estaba llegando a su iglesia local, pues fue todo lo opuesto, porque allí le estaban esperando los judíos para confrontarlo con la intención de matarlo. Nada más y nada menos. Sí, no fue solamente para reprenderlo. Exacto. Era para matarlo. Para matarlo. Wow. Y el alboroto que fue produjo entre los judíos con la presencia de Pablo fue tan grande porque su objetivo final era, como tú dijiste, matarlo. Y por eso el comandante romano tuvo que intervenir junto con algunos centuriones para detener la golpiza que le dieron a Pablo. Y mientras averiguaban bien lo que había sucedido, estos ataron a Pablo con 2 cadenas y lo llevaron preso, porque fue imposible esclarecer los hechos dado el caos que se produjo en aquel momento. De hecho, aún después de Pablo ser apresado y llevado por los soldados al pueblo le persiguió, y al llegar a los gradas, los soldados tuvieron que cargarlo por causa de la violencia de la turba. Judíos, sí. Eso no fue una cosita, no. Esto fue para matarlo inmediatamente. Un movimiento de masas, como dirían hoy en día. Exactamente. Mas justo antes de meterle en el cuartel, Pablo le pidió permiso al comandante para hablarle. Y el comandante le preguntó si él no era el egipcio que levantó una revuelta y capitaneó los 4,000 hombres de los asesinos al desierto. Así es, porque recuerden que en aquel tiempo aparentemente había un egipcio que alegaba ser profeta y que ingenió reclutar miles de hombres para deshacerse del gobierno romano. Eso nos debe de llevar a entender un poco la aprehensión del comandante dado estos antecedentes que precedieron a Pablo. El por qué en ese momento, en medio de aquel alboroto, en vez de averiguar y pacíficamente ahí quedarse para llegar a una definición de los acontecimientos, pues cogen a Pablo y lo llevan nada más y nada menos que preso, pero es dada esta situación que antecedía. Pablo, gracias al comandante que le dio este espacio para poder hablar, pues aprovechó y clarificó quién era él primeramente en un perfecto griego para que evidenciara que su ciudadanía era griega, y luego pedir permiso y poder hablar en un perfecto hebreo para que los judíos y los que estaban allí todos pudieran también ver su trasfondo judío. Pablo comenzó hablando sobre su trasfondo educado por Gamaliel. Gamaliel era un personaje conocido por todos. Y él probablemente estaba presente en ese momento. O algunos de los otros discípulos de Gamaliel, porque este era un fariseo de fariseos, una persona sumamente famosa y de gran prestigio, y Pablo había sido instruido por Gamaliel, como mencionamos en unos programas anteriormente, en estricta conformidad a la ley de sus ancestros y siendo tan celoso de Dios como ellos. O sea que tanto que incluso él mismo llegó a perseguir, Pablo, a los cristianos, dado este celo con que fue criado y con que fue formado. Mas cuando habló Pablo de su experiencia cuando iba en camino hacia Damasco y cuando mencionó que Dios dijo que iba a enviarle a los gentiles, los judíos, Katy, de nuevo comenzaron a alzar sus voces para matar a Pablo en otro gran alboroto. Exactamente. Imagínense, los romanos con esa ansiedad pensando que eso es tratando de hacer un alboroto para derrotar a ellos, y ellos quieren matar a Pablo. Un conspirador contra los romanos, creían. Ellos no saben qué hacer, están en esa confusión que está pasando. Y es difícil para nosotras entenderlo, pero en aquella época los judíos odiaban a muerte a los gentiles y nunca se asociaban con ellos. Si bien en un principio cuando Dios les impartió su ley, le había ordenado no casarse con los gentiles para que no adoraron a sus dioses paganos. Sí. Sin embargo, los judíos fueron más allá. Y ellos siempre agregaban más a la ley y la haciéndola más pesada. Dios da una ley, ella da 40, parece uno.
Pero ellos lo interpretaron eso en otra forma. Además, porque esto era así, porque los gentiles eran en su mente inferiores a los judíos. Ujú. No era que, como Dios dijo, tú no tienes la fortaleza a prevenir a adorar sus dioses Sí, por sus exacto. debilidades. Ahora está diciendo que los otros son inferiores. Tú te lo han puesto de lo que Total, Dios sí, está porque diciendo. la ley que Dios le dio en un principio lo que decía es que ustedes son iguales y pueden caer en las mismas fallas que ellos están ante mí. Y para que se mantengan fieles a mí, no porque ustedes sean mejor, no se Exactamente. unan en matrimonio con los gentiles, pero en matrimonio. Pero ellos se fueron Más y le allá. extendieron. Exactamente. Y eso es lo que nosotros hacemos también. Ujú. No somos diferentes. No hay nada nuevo bajo el sol. Exacto. Buena aclaración. Y el que ahora Pablo les dijera que Dios le había ordenado incluir a los gentiles. Esto era algo desconcertante Para y ellos. muy difícil de Ujú. aceptar para ellos. Y una vez más, el comandante romano tuvo que intervenir para salvar a Pablo, ordenando que éste fuera metido en la fortaleza para ser azotado. Wow. Y yo quiero decir algo, no, imagínense ahora, nosotros vemos a Pablo, el gran héroe, que todo lo que él hizo, y los judíos querían, ellos no podían entender que él podía hablar con los gentiles. Eso tenía que ser lo que Pablo sentía en principio también. Y mira el Sí, cambio. el cambio tan radical que se Tan dio en radical Pablo. que hizo en Pablo. Eso también me impresiona, su Ujú. obediencia de ir. ¿De Esto dónde es para- venía? Y lo que Exactamente, Dios iba a matar a amar era una cosa increíble. Solo Dios. Sí, exactamente. Imagino que el comandante se alegró al ver que la muchedumbre se tranquilizó, pero cuando estos comenzaron a agitarse de nuevo, de seguro pensó que Pablo era quien lo El incitador. incitaba, Sí. exactamente. Y especulo que dado el reciente precedente que habían tenido los romanos con el egipcio, tal vez por esto fueran más radicales con las Ujú, medidas que exacto, tomaron con sí. Pablo. Así es, así es. Y al llegar al cuartel, cuando entraron a Pablo ya para ponerlo preso, que les tiraron con correas a punto estaban a punto de flagelarlo, o sea, darle latigazos. Pablo tranquilamente preguntó: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haberle hecho juicio? Hechos capítulo 22, versículo 25. Y el comandante y los soldados, al escuchar a Pablo, tuvieron temor e inmediatamente lo soltaron porque esto era ilegal. Y podían ser hasta condenados y tener que pagar sus faltas con sus propias vidas. Y me llama la atención cómo Pablo reaccionó tan calmadamente y esperó hasta este último momento para hacer esta gran aclaración sobre su condición de ciudadano romano, que eso era algo, es como que en estos días tú en un país de Latinoamérica digas que tú eres de uno de estos países de la grande potencia, no te van a tratar igual porque son países muy poderosos. En esta ocasión no eran países, pero eran ciudadanía y era el imperio romano. Y especulo también que ante esta situación el comandante obviamente no supo qué hacer claramente. O Claro, sea, tenía miedo que él estaba para tratando un revoltoso que estuviera conspirando contra los romanos Exactamente. y de repente escucha que él es un ciudadano romano, la verdad Y es él que, ahora tiene miedo de su propio jefe romano. o sea que era una situación difícil para el comandante, eso hay que entenderlo. Y antes de soltarlo, el comandante, y que surgiera otro alboroto, porque los judíos, es verdad que Pablo era un incitador que los alborotaba, decidió mejor que siendo Pablo ciudadano romano, necesitaba un juicio oficial y ordenó a los principales sacerdotes y a todo el concilio que se reunieran y llevando a Pablo lo puso ante ellos, esto es al concilio judío. Esto lo dice Hechos 22:30. Entonces el Sanedrín de aquella época estaba encabezado por el sumo sacerdote Ananías, quien había deshonrado el cargo con su codicia. Vaya quien le tocó a Pablo por juez. Qué contraste. Vamos a ver más tarde, más contraste todavía. Es probable que algunos de los jueces de aquel concilio fueran sobrevivientes de los que formaron parte del juicio de Esteban. Muy probablemente. Y esto es el mismo sitio donde Esteban fue condenado. De hecho, Pablo reconoció que este fue exactamente
Exactamente. Imagínese Pablo ahora. Él está en el sitio donde condenaron a Esteban. Él está la persona en el juicio ahora. Antes él estaba dando su vamos a decir, a matar a Esteban. Ahora él es la persona. En el banco de los acusados. Wow. Sí. Esteban fue condenado a la muerte en ese mismo sitio. Sin embargo, a pesar de las circunstancias, a estar en contra, Pablo permaneció con una gran fortaleza de carácter. Amén. Y les dijo, hermanos, hasta este día yo he vivido delante de Dios con una conciencia perfectamente limpia. Y eso se puede leer en 23:1. Ananías ordenó que lo golpearan en la boca. Y escuchen el valor e inteligencia de Pablo en su respuesta. Dios te golpeará a ti, pared blanqueado. Wow. Ouch. Sí. ¿Te sientes tú para juzgarme conforme a la ley y violes la ley ordenado que me golpean? Wow. Eso enfrente. Contundente. Uy, eso en 23:3. Imagínese lo que Ananías sintió al escuchar esto enfrente de todos sus compañeros líderes. Él hizo un error y Pablo lo enseñó. Pablo lo humilló en gran manera. Es lo que yo asumo que debió experimentar Ananías. Y esto es a lo que nos llama la atención, porque aun cuando Pablo sabía que su vida estaba en riesgo, desde el día anterior que venían tras él buscando matarle, Pablo mantuvo gran claridad de pensamiento como para evaluar lo que estaba ocurriendo objetivamente y sin dejar de lado las enseñanzas de la ley. Además del valor que manifestó al llamar a este hombre al llamar las acciones de este hombre por su nombre. Pablo, pudiéramos pensar que insultó al sumo sacerdote, que era la posición más alta dentro del judaísmo, dentro de aquel Sanedrín, y Pablo, más que cualquier otra persona, reconocía lo que esto implicaba, el gran orgullo que debía de tener este hombre y todos los que estaban allí. O sea que todo este comentario iba a atizar más el fuego. Sin embargo, Pablo tuvo la fortaleza y la claridad de pensamiento de llamar las cosas por su nombre. Y tú sabes, Arlene, pensando bien, cuando él era con ellos, yo te aseguro que nunca haría algo así. Claro que no, porque era un asunto de prestigio, de respeto. Sin embargo, en aquel momento, este comentario de Pablo, que pudiera parecer hasta insubordinado de alguna forma, no fue al azar. Por eso decimos que Pablo mantuvo en todo momento claridad de pensamiento, porque este comentario, como vamos a ver más adelante, tenía el objetivo de dividir y conquistar. Así mismo. En aquel Sanedrín, recuerden que habían dos lados dentro del mismo pueblo judío, los saduceos, que no creían en las cosas sobrenaturales ni en la resurrección, y los fariseos, que sí creían en todas estas cosas. Pablo conocía estas diferencias entre los fariseos y los saduceos, y como los dos grupos estaban presentes, él alzó su voz diciendo: hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos, se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. ¿Y qué ocurrió entonces a la audiencia escuchar estos argumentos que Pablo le estaba dando tan atinados? Lo que uno espera. Incitó una confusión. Otro alboroto. Wow. Así mismo, al hacer que los fariseos y los saduceos se enfrentaron entre sí ahora, olvidado de Pablo, ahora están peleando. Dividió y confrontó. Y conquistó, exactamente. Imagínense la reacción de los romanos ahora, quienes esperaban afuera al ver cómo se produjo otro alborote entre los judíos, pero esta vez no con Pablo, sino entre los mismos líderes judíos. Uh-huh. Y eso era más difícil controlar. Claro. Es más fácil apartar una persona, pero ¿cómo se va a apartar todos ellos que están luchando ahora? Sí. Y este trifulque era aún más difícil de manejar, porque aunque podían apresar a una persona, como estaba haciendo Pablo, ya eso es más difícil. Hay muchas personas, sin embargo, no así con todo el Sanedrín. ¿Y qué sucedió? El comandante tuvo temor de que Pablo fuera despedazado por ellos. Romano. Es un ciudadano romano, exactamente. Y ordenó que las tropas descendieron, lo sacaron de entre ellos a la fuerza y lo llevaron al cárcel.
Su lugar de refugio. El cárcel. La cárcel. Yo puedo pensar en otras cosas donde yo quisiera ir, no en ese lugar. Sí. Y eso se puede leer en Hechos 23:10. De nuevo, Pablo terminó en el cárcel. Es como Miguel dice, cuando nosotros vamos a sitios, nosotros conocemos todos los hoteles en el área. Pablo conocía todas las cárceles en donde él viajaba. Y al estudiar en detalles las circunstancias que le tocó vivir, solamente podemos imaginar lo que Pablo pensó. Su cuerpo golpeado, adolorido, herido, llegando al fin de su vida, sin forma de salir de esto vivo o algo parecido. Wow. Sin embargo, nuestro fiel Dios se lo apareció. Amén. Y le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. 23:11. Y esto fue un acto contundente del que el mismo Dios se le apareciera a Pablo, porque esto sirvió para reafirmarlo, para llenarlo de fortaleza, para mantenerlo enfocado. Y eso no fue al azar. Dios no hace nada al azar. Esta aparición fue algo que de seguro llevó a Pablo a afianzarse más en sus promesas, como la que Deuteronomio 31:6 nos dice: sed firmes y valientes, no temáis ni os aterroricéis ante ellos, porque el Señor tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Y ese es un versículo que está ahí al día de hoy, para todos nosotros, en donde Dios nos está afirmando en el gran yo soy que Él es y en la confianza todavía, que así como la tuvo Pablo, que nosotros la tengamos en el día de hoy. Sí. Y esta promesa es para todos, es algo que sustentó el corazón de Pablo en aquel momento y que Dios quiere que nosotros también alberguemos nuestros corazones para que recordemos que el Dios del universo está presente en nosotros. Y también, no sé si están cayendo en cuenta de que todo esto respondía al plan de Dios, porque ya antes le había dicho a Ananías que yo le mostraré cuánto debe padecer por mi nombre. Hechos 9:16. Dios definitivamente, a pesar de toda la opresión en contra de Pablo, a pesar de todo el alboroto, toda la conspiración en contra de Pablo y que todo se veía tan negro, Dios una vez más le confirma a Pablo: yo estoy contigo. Yo estoy presente en medio de todo esto. Nada escapa a mi control. ¿Él podía evitar que los judíos se detuvieran y todo volviera a la paz? Claro que sí, ese es nuestro Dios. Sin embargo, Dios tiene un propósito que, aunque no entendamos, siempre va más allá. Y con eso nos vamos a una pausa. Volvemos en breve aquí a Mujer para la Gloria de Dios. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web. Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Continuamos aquí en Mujer para la Gloria de Dios. En el día de hoy estamos viendo una nueva entrega en esta serie sobre Pablo y este programa titulado Pablo, un ejemplo de firmeza. Y es algo que, Katy, a medida de que vamos conociendo lo que nos dice la palabra sobre Pablo, entendemos cada vez mejor de dónde vino la firmeza de ese hombre. Porque eso no viene de uno. No. Ninguno de nosotros tenemos esa firmeza, esa capacidad de manejar lo que él manejó. Así él lo es. hizo esa a valentía. Través del Espíritu Santo, porque Amén. Es Dios el único que puede hacer esto. Amén, así es. Y como vimos antes de la pausa, Dios estaba al tanto de toda la opresión y el momento tan difícil que Pablo estaba viviendo, y por eso se le presentó él mismo en persona para darle aliento. O sea que nosotros debemos de ver una y otra vez que Dios es fiel. Dios no nos va a dar una carga mayor que la que podamos sobrellevar, como Él mismo nos promete en su palabra. Y yo me imagino, ahora conociendo la historia, obviamente, nosotros tenemos esa ventaja, que el Señor sabía que él necesitaba esa presencia, a saber que el Señor estaba con él por todo lo que estaba pasando, porque fue una situación muy difícil. Pero probablemente por lo que iba a pasar en el futuro también.
Vamos a estudiar eso también. Así es, pero Dios le afirmaba a Pablo y nos afirma también a nosotros que Él siempre tiene un plan, y ese plan, aunque vaya más allá de nuestro entendimiento, y es lógico porque Dios es omnipotente, omnisciente, Él va más allá de lo que nosotros finitos podemos siquiera pensar. Él siempre está en control. Y todo lo que Él orquesta para la vida de sus hijos, como dice Romanos 8:28, y sabemos que para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Esto es, para los que son llamados conforme a su propósito. Todas las cosas, buenas y malas, cárcel y opresión y persecución y cualquier situación difícil que nos toque vivir por la causa de Cristo, todo esto, dice, según lo que nos promete Romanos 8:28, todo esto cooperará para bien, aunque no lo entendamos, aunque nos duela, aunque nos sufra, pero Dios estará con nosotros, Dios nos sustentará y Dios nos va a afirmar y nos va a abrir puertas, como hemos visto a través de la historia de la vida de Pablo, por mencionar a Pablo, pero hay otros más también en la Biblia. Aún evaluando nuestra propia vida. Amén. Todos nosotros tenemos miopía. Sí. Tenemos que poner las lentes de Dios y evaluar lo que está pasando a través de la lente de Dios, porque sus caminos no son los nuestros. Eso es la realidad y no entendemos en el momento. Pero tenemos que recordarnos siempre, Dios está en control, todo Él lo usará para bien. Amén. Y esas lentes que tú mencionas son la Biblia. Exactamente. Tenemos que a través de lo que la Biblia dice. Gracias. Es bueno aclarar eso bien. Sí. Esto es precisamente lo que tenemos que recordar siempre, que cuando estemos en medio de tribulaciones, todo Dios usará para bien. Amén. Hay un propósito eterno en nuestros sufrimientos, aun cuando no lo podamos imaginar o entender. Verdades bíblicas como estas deben ser, que sustentan nuestras convicciones, las que le den sentido y propósito a nuestro Amén. Paso por este mundo caído. Uh-huh. Estamos en una batalla espiritual. La vida de Pablo era más obvio, pero nosotros no somos diferentes. No. Tenemos que poner esa armadura de Dios. Así es. Y toda la armadura de Dios tenemos que poner. En todo tiempo en pie de batalla. Así mismo es. Nuestro Dios es un Dios que siempre es fiel. Y aunque el escape de Pablo parecía imposible, nosotros adoramos al Dios del imposible. Amén. Sí, no, y esta historia ahora que se pone interesante. Me doy gracias, Señor, que no tenía que vivir la vida de Pablo, sí. Porque mira. No, y no solamente que no nos tocó vivirla, sino que nos tocó poder leer la Biblia y ver el desenlace final tan asombroso. Así mismo, a ver el poder de Dios. Obrando así. Y Dios prometió que Pablo llegaría a Roma. Probablemente nosotros nunca hemos sentido la presencia del Señor físicamente. Sin embargo, estoy segura que sí la hemos sentido en oración Amén. Y en su palabra. Hay momentos cuando sentimos como si el Señor nos estuviera hablando personalmente. Al leer la Biblia en medio de una situación y entender algo que aunque lo hayamos leído yo no sé cuántas veces, uh-huh. De repente se nos hace más real. Y se hacen vivas las palabras. Exactamente, y dado lo que nos está ocurriendo. Y como Dios nos ministra a través de su palabra. Así mismo es. Y entonces sentimos esa presencia tan especial Amén. De Dios. Es momentos inolvidables. Dulces, exactamente. Son lecciones que nunca se olvidarán. Amén. Porque son momentos tan dulces y personales con el Señor. Tú Amén. Lo sientes, que Él está contigo. Tú sientes que el creador del universo tiene uh-huh. su ojo sobre una cosita una así. Criaturita. ¿Cómo es posible? Pero eso es a nuestro Dios. Ese es el trato personal de nuestro Dios. Que Él tiene con cada uno de nosotros. Cualquier duda que tengamos sobre su presencia o su amor, se esfuma en ese Amén. Momento.
Amén. Y este grado de intimidad y de compenetración es la que Dios quiere tener, no solamente con Pablo o con Katy o con todos sus hijos. Es un asunto de que nosotros dispongamos nuestros corazones en humildad, en intencionalidad, en buscarle y en obedecerle. Amén. Y en que sus mandamientos estén grabados en nuestra mente y corazón para que podamos tener tal firmeza y tal valentía como la que tuvo Pablo. Dios quiere eso para todos sus hijos. Oremos por eso, porque esos son los motivos principales que deben de estar en todas nuestras oraciones, porque Dios sabe que no es difícil y que nosotros mismos nos saboteamos constantemente, sobre todo en un medio caído como el que vivimos. Y tú sabes, mucha gente tiene miedo de orar eso porque no quiere pasar lo que pasó. No quiere pasar por pruebas. Como que la va a evitar porque no ore. No ora, pero... Esas son las necesidades de nuestro corazón. Ese es el hombre. Esos somos nosotros, los seres humanos. Y ustedes saben por qué el Señor se le apareció físicamente a Pablo. Como mencionamos anteriormente, nosotros entendemos que esto fue una forma de Dios alentar y afirmar a Pablo por el sufrimiento que éste habría de sufrir, porque las circunstancias, aunque no habían sido fáciles hasta el momento, pero se iban a poner definitivamente peores, como lo vemos en la Biblia. Y Pablo necesitaba esa afirmación del Señor para física y emocionalmente poder seguir adelante. Y esto es algo que al día de hoy Dios lo hace mucho más extendido y evidente a través del cuerpo de la iglesia, a través de su palabra, a través del Espíritu Santo. O sea, no es que Dios no lo sigue haciendo hoy con sus hijos, sí lo hace de muchas otras formas, y es el mismo Dios que se le presentó a Pablo. Y continuando ya con lo que es el relato de los hechos en sí que sucedieron a Pablo en aquel momento, otra vez escuchamos que los judíos tramaron otra contienda, otro maquiavélico plan contra Pablo. ¡Qué sorpresa! No nos sorprende realmente. Es decir, que este grupo era una amenaza real latente. Más de 40 de los principales sacerdotes y ancianos, no cualquiera de los judíos, los 40 principales sacerdotes y ancianos tramaron una conspiración y se comprometieron bajo juramento diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubieran matado a Pablo. ¡Cuánto odio! ¡Wow! Eso lo leemos tal cual en Hechos 23:12. Eso no fue tan solo un plan de conspiración dejado al azar, nada que ver. Esto fue algo bien planificado. Esto fue algo con determinación para matar a Pablo. Ellos preferirían morir que no matarlo. Exactamente, a ese nivel de determinación estaban. Sin embargo, más Dios, que siempre tiene su plan y que está por encima de cualquier orquestación de hombre, Él estaba en control y Él en su forma iba a guardar la vida de su hijo Pablo como le había prometido. Y resulta que un personaje que nunca antes ni después escuchamos en la Biblia, un sobrino de Pablo, se enteró del plan de la emboscada de los judíos y avisó inmediatamente a Pablo, quien a su vez le pidió al comandante que viniera para él poder avisarle. Es algo interesante lo que pasa. Y tan interesante que nadie puede obstruir los planes de Dios. Él usa quien Él quiere, cuando Él quiere y cómo Él quiere. Amén. Es increíble. Yo ni sabía que tenía un sobrino. No, nunca te menciona. De repente viene ese sobrino. Y el sobrino le avisó sobre el plan con lujo de detalles que le pedirían que mañana lleves a Pablo al concilio con el pretexto de hacer una indagación más a fondo sobre él. Eso es exactamente lo que dijo, cuando en realidad estaban tramando a matarlo. El comandante entonces hizo su propio plan porque no iba a permitir que un grupo de fanáticos frustraron a su plan de enviar a Pablo a Roma, como leemos en Hechos capítulo 23, versículo 23 a 30. Ese comandante estaba protegiendo a ese ciudadano romano como la prenda más valiosa. Así se fue de enemigo pero a proteger. Dios. Mire, son cosas que uno dice, solamente Dios. Leando versículos 23 a 24. Y llamando a 2 de los centuriones, dijo, escuche bien ahora, preparar 200 soldados para la hora tercera de la noche con 70 jinetes y 200 lanceros para que vayan a Cesarea. Debían preparar también cabalgaduras para Pablo y llevarlo salvo al gobernador Félix. Y no sé si era que el comandante tenía miedo
¿O solamente quería intimidar a los judíos? ¿O era en su orgullo, quería enseñar lo que él era capaz de hacer? No sé la razón, porque la Biblia no nos dice. Pero hecho es que mandó a Pablo con 472 guardaespaldas. Hombres uniformados, amados y entrenados. Esto fue como para un rey. Sí, no fue para un prisionero. Sí. Eso no huele de Dios. Claro que sí, Katy. Y de hecho, al escucharte hablar, no puedo dejar de pensar en que en un primer momento Pablo termina preso. El escapar y salir de esa ciudad parecía algo imposible. Sin embargo, Dios no solo que le prometió que él iba a persistir, que lo iba a guardar y lo iba a llevar a Roma, sino que su salida de aquella ciudad ante aquel Sanedrín que lo que buscaba era matarlo, fue toda llena de pomposidad con todo este ejército que le escudaba. Eso es algo que es Dios. Dios no nos deja de sorprender en su forma de obrar. Él hace las cosas más allá de lo que nosotros pudiéramos imaginar. Imagina lo que Pablo sentía en ese momento. Esto fue un espaldarazo de Dios mismo. Yo estoy en control. Yo te voy a guardar. No tengas miedo. Es una confirmación de lo que Dios mismo le había dicho. Como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. No que te voy a mandar a Roma, no, es que te voy a mandar y en grande para Roma, como Hechos 23:11 nos dice. Nuestro Dios es un Dios de detalles, aun cuando muchas veces no podamos reconocer sus detalles. Debemos vivir siempre evaluando los acontecimientos de nuestras vidas con los anteojos del Señor, como tú mencionabas, Katy, la palabra de Dios. Y aun cuando no captemos todo, no podamos entender hasta que no lleguemos hasta el final y observemos en retrospectiva, cuando Dios lo haya terminado todo, es que tal vez podremos ver, entender lo que Dios está obrando. Y hasta a veces no. Y exactamente, hasta a veces, hay ocasiones en que incluso no entendemos el porqué de todas las cosas, pero sí confiemos, así como lo hizo Pablo, descansemos en Él. Y esto es lo que Dios quiere, que nosotros seamos mansos y humildes como los niños en nuestro acercamiento, aunque no lo entendamos. No estamos llamados ni siquiera a entenderlo todo. El día que nosotros creamos que entendemos todo de Dios, entonces debemos de cuestionar ¿en qué Dios es que estamos confiando? Porque yo soy mi Dios, entonces. Exactamente, y porque el Dios verdadero sobrepasa nuestro entendimiento humano. Pablo pudo permanecer tranquilo en medio de las peores circunstancias porque él evaluaba la vida así, a través de su palabra, a través de su fe en su gran Dios, y siempre confió en las promesas de Dios. Estas estaban grabadas en su corazón y estas echaron fuera todo temor. Y ese es el tipo de fe que nosotros estamos llamadas a tener hoy día, Katy. Y oramos por eso. Y ahora, Lynn, que tú dices eso, hace muchos años atrás, durante mis primeros años en la fe, mientras estaba con mi tiempo devocional, estaba estudiando Salmo 46. Y al leer los versículos 1 a 3, me di cuenta que me faltaba mucho. No, sigue faltando mucho. No, claro, pero ese tiempo era como... Sí. Uno lee la Biblia y yo había leído ese salmo antes, aunque estaba joven en la fe, uno lo había leído, pero no me puse en zapatos, en esa presencia de lo que estaba pasando en ese momento. Escuchemos lo que dice 1 a 3. Dios es nuestro refugio y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sufra cambios y aunque los montes se deslicen al fondo del mar, aunque bramen y se agiten sus aguas, aunque tiemblen los montes con creciente enojo. Wow. Este salmo nos está describiendo los acontecimientos son en medio de un gran terremoto. Fatales.
acompañada en un maremoto. Se perdió en la montaña. Eso no es un temblorcito. No. Se perdió la montaña, un maremoto encima de eso. Y a visualizarme en medio de aquella situación que escapaba a mi control. Uh-huh. Tú sabes que mi control. Supe que yo no podría quedarme tranquila y confiada en ese momento. Si yo estaba allá en ese momento, yo iba a ser llena de terror y pánico. Esto fue una revelación de la presencia del Señor en mi vida que me motivó a comenzar un plan deliberado y consciente para crecer en mi confianza en Él. Recuerda, comenzó el Salmo diciendo, ¿de dónde fue que comenzó? El Salmo que acabas de citar. Sí. No temeremos aunque la tierra sufre. No temeremos, pero está diciendo, aún eso pasando. Aunque el mundo se derrumbe a tus pies, no temas. Así mismo. Ese es el aliento, wow. Y este crecimiento en fe y confianza en Dios es importante que todos los cristianos lo desarrollemos y es algo que queremos enfatizar una y otra vez. Pero es más importante aún para aquellos que están en posiciones de liderazgo porque están expuestos a la crítica, porque están llamados a ser ejemplo, porque muchas veces se van a ver en muchas situaciones difíciles y hay muchos ojos observando. Es parte integral de ese paquete de liderazgo, pero Dios está ahí para ustedes. Dios no desampara al hijo que Él llama a servirle de esta manera. Es un asunto de desarrollar nuestro conocimiento de quién es el Dios en quien hemos confiado y que sus convicciones permeen nuestra mente y nuestro corazón. Me gustó, Katy, mucho lo que leí hace un tiempo del autor William Henry Ward, lo cual me parece que es vital de entender para nuestra vida en este mundo caído. Él decía que cada logro tiene un precio, cada meta un oponente, cada victoria un problema y cada triunfo un sacrificio, obvio, en este mundo caído. Sí. ¿Cuánta sabiduría hay en estas 4 ideas que nos deben de llamar la atención para bien? Esto es algo que debemos de incluso enseñar a todos aquellos recién convertidos para que puedan preservar un corazón tierno y humilde, mientras también y a la vez desarrollan un cuero duro y resistente, dispuesto al sacrificio. Porque si algo debemos hacer en este caminar cristiano es estar dispuesto a ponernos en la brecha, a sacrificarnos por la causa de Cristo. Y esto es lo que los problemas desarrollaron en Pablo, un cuero fuerte, un cuero duro, una gran resistencia. Su meta, de hecho, fue muy clara a pesar de todas las tribulaciones, vivir por la causa de Cristo. Amén. Y ante esta decisión de vida, siempre Pablo tuvo un oponente contra el cual luchar. Sin embargo, en el proceso, Dios le permitió obtener muchas pequeñas victorias que le afirmaban en su llamado y una vida de continuo sacrificio, hasta alcanzar el triunfo de estar ante la presencia del mismo Salvador. Él no comenzó así, sin embargo, estuvo dispuesto a darlo todo por la causa de Cristo. Amén. Y Pablo aprendió de sus propios errores y tuvo compasión por aquellos otros que todavía estaban en el error de no creerle a Jesús. Mientras Pablo desarrolló un corazón compasivo por sus enemigos, sus adversarios, desarrollaron un cuero duro que se resistía al mensaje de salvación. Amén. Escuchemos lo que Pablo mismo escribió en 1 Corintios capítulo 16, versículo 9. Porque se me ha abierto una puerta grande para el servicio eficaz y hay muchos adversarios. Muchos. La realidad es que mientras más efectiva sea nuestra vida en pos del Evangelio, para Dios mayor oposición tendremos. Claro, Satanás no está contento y él nos hará su blanco en ese momento. La palabra es bien clara en el libro de 2 de Timoteo, como tú leíste en principio, Aileen. Pablo está recordando a su hijo en la fe, Timoteo, lo que habían compartido, incluyendo las persecuciones. Y Timoteo vio sus persecuciones también, porque él viajaba en un parte con él. Y termina diciendo en el capítulo 3, versículo 12, y en verdad, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús
serán perseguidos. Así es, y esto es algo que Pablo lo entendió muy bien, y dado este entendimiento que Pablo tuvo, esto le ayudó a enfrentar las tribulaciones con gracia y con firmeza, evaluando bien la vida, las amenazas, las críticas, todo lo que venía hacia él. Y como estas fueron aumentando incluso al final de su vida, precisamente cuando pensamos en retirarnos o en asumir una vida más cómoda, más calmada, esto no fue lo que sucedió con Pablo. Este fue un hombre que tuvo que enfrentar grandes vicisitudes, porque mientras más se identificaba con la causa de Cristo, mientras más difundía el evangelio, el sacrificio de Cristo, mientras más se dedicaba a vivir por la causa de Cristo, la opresión a sí mismo en esa misma dimensión siguió aumentando. Y tú sabes que viene a mente ahora que tú dices eso, todas las otras tribulaciones él tenía en otros sitios, aunque eran difíciles, siempre había alguien que podía sacarlo, lo bajaron por un canasto, etc. Sí. Ese último fue Dios que lo sacó. Sí, no fue nada. Nadie más podía sacarlo de esto. Sí, la orquestación fue magistral de Dios, en donde fue muy, muy, muy evidente de que fue Dios quien orquestó todas las cosas, cómo él manejó a este comandante romano como un puppet, como una marioneta, y lo utilizó para guardar la vida de Pablo, para sacarlo de aquel lugar de una forma extraordinaria, pomposa. Muy pomposa, así es, para que todo su plan se cumpliera y Pablo terminara en Roma para presentarse nada más y nada menos ante el emperador, como vamos a ver en nuestro próximo programa. Ya nos toca terminar. Quedamos en un punto muy interesante. Bueno. Pablo parte, va a llegar nada más y nada menos que a la ciudad de Roma. Por eso les invitamos a que continúen sintonizándonos en nuestro próximo programa, donde vamos a seguir con esta trama que, Katy, a veces me siento como que estoy en medio de una historia que parece, wow, impresionante, al entrar a los detalles de todo lo acontecido con Pablo, porque muchas veces nos enfocamos en el personaje de Pablo, pero no necesariamente en el detalle de las circunstancias que le tocaron, y el hacerlo en este espacio de Mujer para la Gloria de Dios, pues ha sido de mucha edificación y de incluso identificarnos aún más con el personaje de Pablo, y sobre todo de sentirnos retados a crecer en nuestra fe y en nuestras convicciones para poder manejarnos con tal firmeza como lo hizo él. Como nosotros habíamos dicho afuera de la cámara, yo siempre decía que él siempre era mi héroe, pero ya él no era mi héroe, yo no tenía una palabra para explicarlo y tú me lo dices, era un superhéroe. Es un superhéroe, la verdad que sí. Pablo manejó cada una de estas arbitrariedades y toda la injusticia cometida en su contra con total serenidad, firmeza en sus convicciones y confianza en Dios. Pablo fue víctima de muchas acusaciones falsas, amenazas físicas y ataques verbales. Sin embargo, Pablo mantuvo su fe y testimonio hasta el fin. Pablo definitivamente es un tremendo ejemplo para todos los cristianos que venimos detrás. En el próximo programa, si Dios lo permite, seguiremos con la vida de este superhéroe, como dice Katy, un superhéroe que nos apunta a Cristo, un superhéroe que reconoce que toda su fuerza y toda su valentía es Dios obrando a través de él. Escucharemos mayores detalles, lo que va a suceder en Roma. Mientras tanto, evaluemos el testimonio de Pablo a la luz de nuestras vidas para que Dios nos ministre y podamos seguir creciendo en discernimiento y en fe. Dios sea glorificado en nosotros, a través de nosotros y afirmados nosotros en nuestra fe mientras vivimos por su causa. No dejen de sintonizarnos en nuestro próximo programa, donde seguiremos con esta serie de Pablo. Sí, la cosa se está poniendo buena. Se pone interesante. Queridos hermanos, queremos recordarles, por favor, que necesitamos de sus oraciones para seguir llevando el mensaje del Evangelio, para edificación de su pueblo, obviamente. No es un dicho, realmente nosotros necesitamos estas oraciones. Oremos por el programa Mujer para la Gloria de Dios y toda iniciativa por compartir el Evangelio. Amén. Necesitamos la protección de nuestro Señor. Estamos en una batalla espiritual constante. Y ya saben que pueden seguirnos en Instagram, en Twitter también, escribiendo @mplgdd, en Facebook también Mujer para la Gloria de Dios. Y sin nada más que agregar, nos despedimos dándole las gracias por su sintonía y esperando verles en nuestro próximo encuentro. Dios les bendiga.
Gracias por su apoyo. Bendiciones. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.